Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en la clase de OPB. Vamos a dar inicio a una nueva semana, agradeciendo a Dios, ¿verdad? Porque nos tiene con vida. Espero que todos ustedes estén bien y que sus familiares también, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior para recordarnos un poco de los conceptos que ya veníamos viendo. Y es el concepto de la socialización, ¿verdad? Decíamos que no solo vivimos en el mismo mundo, sino que participamos cada uno en el ser del otro, ¿verdad? Esto es la socialización. Socialmente, cuando el individuo ha llegado a este grado de internalización, puede considerarse miembro de una sociedad. También veíamos que en la socialización se da la socialización primaria, que es aquella que el niño aprende en el hogar, ¿verdad? En el seno familiar. Y la secundaria, que es cuando inicia su educación formal, ¿verdad? Cuando el niño entra ya a una escuela a formarse y a aprender contenidos, ¿verdad? También veíamos la resocialización, ¿verdad? Que es un concepto que les dio bastante trabajo la clase pasada, que tiene la fase 1 y la fase 2. Este proceso consiste en la interiorización, perdón, de los contenidos culturales de una sociedad distinta, ¿verdad? Aquella en la que el individuo se ha socializado, es decir, en la socialización primaria que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, en la fase 1 se da un proceso de desmantelamiento, decíamos, de la anterior perspectiva de la realidad y aprendemos nuevos conceptos, nos identificamos con otras costumbres, con otros modos de vida, con otros modelos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Y en la fase 2 se da un proceso de una nueva identificación fuertemente efectiva con los nuevos conocimientos que se dan a partir de, bueno, de la resocialización. Puede ser que una sociedad pues entre en crisis o pase por un fenómeno parecido, ¿verdad?, al que estamos viviendo, y que una población prácticamente se pierda y tenga que iniciar de cero, ¿verdad? Entonces ahí comienza como una resocialización. Son periodos bastante conflictivos y no se dan tan a menudo, pero sí se dan, ¿verdad? Sí se dan en nuestra sociedad. Ahora bien, también decíamos que la resocialización se da cuando nos vamos de un lugar en el que estamos, en el que hemos vivido durante mucho tiempo, y nos vamos hacia otro país, o si nos vamos hacia otro departamento, podría ser, ¿verdad? Incluso aquí en El Salvador hay distintas costumbres, tanto en el departamento de Sonsonate o como en el de San Vicente, hay diferentes costumbres. Entonces ahí es donde se da una resocialización. Ahora bien, el tema que vamos a iniciar y que nos ocupa esta mañana se llama la dimensión cultural del ser humano, ¿verdad?, que es una de las peculiaridades del ser humano y es su naturaleza cultural. A partir de sus caracteres biológicos y de la necesidad de adecuarnos, ¿verdad?, al medio ambiente y a las capacidades de invención y adaptación que tiene el ser humano, se crea una cultura, un cierto lenguaje, ¿verdad?, la técnica, los valores morales, el derecho, es decir, las leyes que rigen una sociedad, el sistema económico, podría ser el arte, la ciencia o la religión, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con, ¿verdad?, la capacidad de adaptación del ser humano, ¿verdad? Y los logros culturales aumentan el poder de adaptación de este ser humano, ¿verdad?, de su dimensión biológica al mundo. La capacidad que tiene el ser humano de transformar el mundo es infinita, ¿verdad? No tiene límites. Ahora bien, entonces, ¿qué es la cultura? La cultura se refiere, como ya decíamos, al conjunto de valores, ¿verdad?, que comparten miembros o un determinado grupo de una sociedad, a los modos de vivir, a las costumbres, ¿verdad?, a la vida familiar, a las ceremonias religiosas, a los pasatiempos incluso, ¿verdad?, y a los bienes que crea el ser humano. Pero ese tema de la cultura lo vamos a ver ampliamente en la próxima clase. Espero que hoy sí ya se nos haya quedado un poquito los conceptos, ¿verdad?, de qué es socialización, que tiene dos etapas, la primaria y la secundaria, y la resocialización, que también tiene dos etapas, ¿verdad?, la primera fase y la segunda fase. Ahora bien, hay una tarea que ustedes tienen que completar esta mañana, como siempre, ¿verdad? Entonces, en Classroom están unas preguntas que ustedes tienen que responder a partir de los conceptos que les he brindado esta mañana. Vamos allá y espero que todo esté bien. Si tienen alguna pregunta, por favor me consultan y yo con gusto les voy a responder.
Pasen un buen día, jóvenes.